llenaste de tu amor eterno, me amaste sin dudar, tu corazón es... Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Hola, ¿cómo están? Bien, yo también. Se podría decir que estamos bien. Bueno, estamos contentos porque hoy día ha sido un día hermoso, ¿no es cierto? La adoración fue poderosa, yo sentía mucho la presencia, no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Y yo les quería preguntar si a ustedes les gustó la adoración. Porque hasta que yo vi, llevaba 7 likes. Y son 7 likes, uno es mío, son 6 nomás. Y ustedes son muchos más. Entonces, ¿sabes qué? Es bueno ponerle like porque después la gente, eso atrae a la gente. Es una manera de... Así que póngale ahí like y cada vez que nosotros estemos ahí para que el Señor haga la obra en nosotros y otra gente pueda ver esta maravilla de adoración con la presencia de Dios y de lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Porque lo que nosotros estamos hablando, amigos míos, es revelación de verdad de Dios y cada día nos va aumentando la revelación, nos va acercando más a Él. En el fondo es esa, la revelación viene de la intimidad. Como decía Juan Eduardo, viene la intimidad, la revelación, y también viene el poder de Dios a través de esa revelación, porque si te hace una revelación, si te da una revelación el Señor, por supuesto, tiene que darte el poder para poder cumplir esa revelación, porque muchas de las revelaciones son sobrenaturales, ¿cierto? Entonces, ahí está completo, la intimidad es fundamental. La intimidad con Dios es fundamental, ustedes no se pueden saltarla. Y lo digo para los nuevos y para los que no son de la iglesia, que están recién, ¿no es cierto?, teniendo esta relación con nosotros como iglesia. Es fundamental, de ahí parte todo. Y créanme que no es fácil, porque el enemigo sabe que si tú tienes intimidad te pierde. Y no solo te pierde a ti, te pierde mucha gente. Entonces, él usa todo lo que tiene, toda su artillería, todo su ejército, para que tú no pases tiempo con él. Así que la perseverancia que decía Juan Eduardo también es fundamental. Entonces vamos a partir con la palabra, ¿ya? Vamos a partir con 2 versículos que vienen de hace rato ya, pero los vamos a repetir porque son fundamentales, son importantes para lo que viene, para estar, porque el Señor va revelando cada vez más sobre su revelación. Ya, como decía, nos vamos acercando más. Entonces en Marcos 16, cuando el Señor les da, ¿no es cierto?, la comisión, la gran comisión, a los apóstoles les dice lo que tienen que hacer y les muestra las señales, ¿no es cierto?, hacer milagros, eso, hacer milagros, sacar demonios, etcétera, etcétera, ¿ya? Hablan en lengua y otras cosas. Y después dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole el Señor, se me cerró, ya, ayudándole el Señor, ¿cómo? Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué le ayudaba el Señor? Porque Él es el que tiene el poder. Nosotros somos meros instrumentos de Él, ¿cierto? Tenemos esta relación de amor, somos hijos de Dios, pero el poder lo mantiene Él, lo sigue teniendo Él, y por eso que los ayudaba, ¿cómo? Confirmando la palabra con señales que lo seguían, las señales y prodigios, los milagros, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, hermanos míos. Las señales y prodigios, los milagros son de Él. Por lo tanto, siempre tenemos que estar en su voluntad para que Él haga su voluntad en nosotros. No nosotros hacer la voluntad nuestra en Él. Eso no se puede, porque el poder es de Él y Él maneja ese poder. Por lo tanto, lo que hacía Cristo era claro, Él hacía todo lo que le decía al Padre que hiciera, todo lo que veía hacer al Padre, dice, pero era lo que el Espíritu Santo le iba diciendo, porque el Espíritu Santo lo enseñó y lo guió, ¿no es cierto?, mientras Él estaba en esta tierra. Entonces, en Hebreos 2 también dice lo mismo, 3, 4, es más o menos la misma idea, pero yo la quiero confirmar en estas palabras, porque son importantes. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Y aquí quiero detenerme en la palabra salvación, porque la palabra salvación aquí es
la palabra en griego sotería, que es salvación, liberación y liberación de abusos del enemigo o de la esclavitud que nos tiene el enemigo. Esa es la salvación. ¿Cómo entonces descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, esa salvación que nos libera, ¿no es cierto?, del enemigo, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Y cómo testificaba? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. ¿Se dan cuenta? Según su voluntad. No es que ya yo te voy a dar el Espíritu Santo y hago eso. Trae problemas no solo a la persona que uno le está dando el Espíritu Santo, sino que a uno mismo, porque el Señor sabe cuál es el plan para cada persona y sabe cuándo tiene que poner el Espíritu Santo, cuándo tiene que hacer las cosas. Por lo tanto, la comunión y la intimidad con Dios para poder hacer de acuerdo a lo que Él pide, a lo que Él quiere, a lo que Él planeó para cada persona, es fundamental que nosotros lo entendamos. Y no nos larguemos por nuestra cuenta, por eso que dice, bienaventurados los mansos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hago todo lo que me dice Él, no lo que yo quiero hacer. Y de ellos, a ellos le entregaré la tierra, a ellos le entrega el poder y la tierra, la herencia, porque ellos se dejan guiar por el Padre, o por el Hijo, Jesucristo en este caso, que le va diciendo todo al Espíritu Santo para que nos diga a nosotros, ¿cierto? El Hijo y el Padre uno solo son, porque Cristo ya está ahí, ¿no es cierto?, con el Padre, y eso dice la palabra, ¿ya? Entonces, fundamental, manso. ¿Por qué? Porque tenemos que ser totalmente sometidos a Dios. Y después que dice eso, entonces, ¿cómo lo confirmaba? Con señales y prodigios diversos. Mira, ¿se dan cuenta? O sea, esta palabra, sin señales y prodigios hechas por Dios en ti, no es confirmada. Lo dicen estas dos palabras, ¿ya? Entonces, yo quiero que vayamos a Isaías 43, 6, 7, vamos a leer, para que vean ustedes cuál es el objetivo de cada cristiano. Porque muchos dicen, bueno, el objetivo es nuestra salvación. El objetivo de Cristo fue perdonar nuestros pecados. Uy, me estoy viendo gordo. Yo estoy flaco, me veo gordo en la pantalla. Ya, no importa, pero acuérdense, estoy flaco. Perdón la interrupción. Que yo soy así, soy espontáneo, ¿ya? Mira, entonces, y el Señor no se enoja, porque somos amigos, Él me ama y yo lo amo. Tenemos una relación íntima, completa, ¿ya? Diré el norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas. Está hablando Jehová, ¿ya? Escuchen, trae de lejos a mis hijos y mis hijas. O sea que lo que hace Él buscándonos a nosotros para que seamos hijos e hijas, porque Él nos busca a nosotros, ¿cierto? De los confines de la tierra. Aquí estamos nosotros en Chile, estamos en el confín de la tierra. Todos los llamados de mi nombre. O sea, trae de los confines a estos hijos, hijas, a todos los llamados de mi nombre. O sea, los que yo voy a poner mi nombre en ellos. Y mira lo que dice. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del cristiano? Darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Entonces, ¿cómo le damos la gloria? Bueno, cuando le pedimos, ¿no es cierto?, sanidad y nos sana, lo más importante es contar el milagro y decir, yo estuve enfermo y el Señor hizo esto, otro. Esa es una manera de dar la gloria. Y la otra manera de dar la gloria es buscar más hermanos, guiados por Dios, por supuesto, para traerlos a los pies del Señor. Y eso también se glorifica al Señor. Esas dos cosas, por eso es la razón más grande y más importante es darle la gloria a Dios. Así dice el Señor aquí, para eso nos hizo. Todo lo demás es la añadidura. La gloria a Dios es lo más importante. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos sana el Señor y nos da vergüenza que estuvimos enfermos y no le decimos a nadie que nos sanó. O, esta es la otra, que yo lo he visto mucho, sanidad es tremenda, y dice, bueno, yo tenía fe. Dice la persona que fue sanada, tenía fe, y yo sabía que me iba a sanar, y no es verdad. Entonces le quitamos la gloria al Señor. Tomamos la gloria al Señor. A veces el Señor sana a personas que ni siquiera quieren ser sanadas ni conocen a Dios. Pero esa persona, Él sabe que va a ser un gran cristiano. Por eso lo hace. Ahora yo no digo que no sana a los no cristianos. No estoy diciendo eso. Pero sí, en su sanidad es una confirmación de la palabra, del Evangelio. Y el Evangelio es para ser cristiano, iguales a Él. ¿Me entiendes?
Eso es fundamental entenderlo como cristiano, porque de repente andamos tirando para todos lados. A cualquiera le decimos, no, y lo empezamos a tironear para que venga. Si la gente no quiere venir, no viene. A mí me han hecho ir a orar por personas y nadie quiere, ni la persona ni la familia, y me han echado del lugar. Po. Pero la persona quería que yo fuera y ¿me entiendes? Eso no se hace. Dios abre las puertas, Dios hace todo. Uno es el ejecutor de su obra maestra. ¿Me entienden? Ya. Entonces vamos a leer lo que habló Juan Eduardo de los 10 leprosos. Voy a leerlo porque es importante. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ustedes saben por qué se pararon de lejos. En ese tiempo los leprosos estaban totalmente segregados y no se podían acercar a la gente sana porque los contagiaban. Ya tenían prohibido. Entonces, y alzaron la voz diciendo desde lejos, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraba a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. ¿Se dan cuenta? Y se postró rostro en tierra y a sus pies. Y dándole gracias, este era samaritano. Más encima eran los que eran en ese tiempo enemigos, para Jesucristo no tenía enemigos, pero eran enemigos de los hebreos, ¿ya? Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Cuando yo no le doy la gloria al Señor, el Señor dice, bueno, ¿y dónde está Juan Manuel que yo lo sané? ¿Dónde está para darme la gloria? Y dice después, y le dijo, cuando pregunta, ¿no es cierto? Después dice el 18, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y esta palabra, señores, es una tremenda revelación, porque dice salvado, no sanado. Pero hay muchas palabras, en nuestro castellano, salvado y sanado son diferentes palabras. Pero en el griego, y en la palabra que usó el Señor, encierra las dos cosas. Por lo tanto, es la palabra sozo, que se escriben en griego, estoy hablando que lo castellanizan, so, o sea, S-O-Z-O. Y dice sanar de enfermedad, rescatar de la destrucción, salvar en el sentido técnico bíblico, o sea, la salvación. Entonces el Señor nunca, escuchen esto, separa la sanidad con la salvación. Van juntas, es una moneda que tiene dos caras y que tú no lo puedes abrir por la mitad y te voy a sanar, pero no te voy a salvar. Y ese es el error más grande que cometemos los cristianos, que andamos orando por cualquiera para sanarlo. ¿A quién? Tenemos que tener esta comunión con Dios como hacía Cristo, y Cristo oraba exactamente por quien le decía el Padre y no por todo el mundo. Y Cristo, por todos los que sanó, o sea, por todos los que oró, fueron sanados. ¿Por qué? Porque el Padre le decía, quiero que ores por tal persona, quiero que ores por ese, quiero que resucite a tal persona, quiero que le saques los demonios a tal persona. Entonces es tan importante escuchar al Espíritu Santo, tener esta intimidad para que Él nos vaya revelando y nos vaya enseñando cómo era Cristo y cómo era Pablo. Ahí vamos a poner ejemplos de Pablo tremendo. Él escuchaba a todo lo que sabía, todo lo que nos enseña en sus epístolas, en su carta, ¿no es cierto? A los Efesios, a los Corintios, a los Romanos. Todo lo que aprendió ahí se lo dijo el Espíritu Santo. Todo. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos más o menos nomás una comunión? Sí, de repente me habla, de repente no, entonces ando a ciegas, sanando a los que no son. ¿Me entienden o no? Cristo jamás hizo eso. Nunca. Se sometió completamente al Padre y escuchó al Espíritu Santo, que le iba diciendo todo lo que el Padre quería. Está bueno eso, ¿eh? Está bueno. Es complicado, pucha. Entonces no voy a poder orar por nadie porque como no me habla, no, no. Tienes que buscar que te hable. Tienes que ir a la intimidad hasta que te empiece a hablar. Pero ¿cómo te va a empezar a hablar? Cuando tú digas, Señor, yo no voy a dar ni un paso si tú no me hablas, si tú no me dices. Tiene que hablarte.
tienen que empezar a hacerlo. Yo estoy en lo mismo, ¿eh? No crees que yo, oh, no, me lo dice todo. No, pero estoy sometiéndome para que si no me habla, no me muevo. Y por eso algunos me han dicho, oye, anda a orar por tal persona. Ya, o las personas que estén, yo llego, oro. Pero está en la voluntad de Dios. No le digo su voluntad, yo oro por sanidad. Pero si el Señor quiere, lo va a sanar, si no quiere, no. Y yo no no sanó a tal persona, sí sanó a otra. Es la voluntad de Él, no es la mía. Él es el que sana, yo no. Y cuando Él quiere, yo oro por teléfono, por donde sea, y se sanan. Saco demonios por teléfono, por donde sea, y se sanan. Cuando Dios quiere. ¿Ya? ¿Quedó claro? También vamos a Lucas 18, cuando unos ciegos le gritan de lejos, Señor, hijo de David, sánanos. Y un ciego. Entonces todos lo hacían callar, ya cállate, oye, el Señor, córtala, ¿cómo está gritando así? Y el Señor dijo, Jesús entonces deteniéndose, mandó traer a su presencia al ciego. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Era lógico, ¿no es cierto? Porque era ciego. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que quiere decir? Te sané, pero ahora hay salvación para ti. Tú vas a ser transformado, el Espíritu Santo está sobre ti, tú vas a tener una relación con el Espíritu Santo, vas a ser salvado. Todavía no había llegado el Espíritu Santo, pero estábamos hablando en futuro, ¿ya? Estamos hablando en futuro, porque si el Señor dijo, tu fe te ha salvado, porque eso iba a pasar. El Señor Jesucristo no va a decir algo que no es cierto. ¿Me entiendes? Entonces van a decir, no, pero un momentito, me van a corregir porque están todos pendientes que uno se equivoque. No. El Señor dijo, salvado se va a salvar. Porque dijo lo que el Padre, y cuando el Padre dice algo, lo va a hacer. No hay nadie que detenga al Padre cuando quiere hacer algo. ¿Ya? Y como él conocía a esa persona, porque acuérdense que nosotros estamos planeados desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, tú estás planeado por Dios. Por lo tanto, él sabía que él iba a ser uno de los salvados. Amén. Amén. ¿Ya? Mire, en el Salmo 103, 2, 3, para que ustedes vean que esta cara de la moneda no puede separarse. Mire lo que dice Dios Padre, Jehová. Bendice alma mía Jehová. El salmista estaba diciendo, bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, ¿se dan cuenta? Perdón de pecados. Y el que sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades. Entonces, la sanidad y el perdón de pecado, que es la salvación, ¿no es cierto? Con su sangre nos hace aptos y podemos entrar a su presencia, podemos entrar en esta intimidad, está junto, siempre están las dos cosas juntas. No hay separación entre los milagros y la salvación. Las sanidades y la salvación van juntas. ¿Ya? Y eso es lo que confirma la palabra. Por eso les leí la palabra de nuevo, ¿no es cierto? La leo como 3 veces ya, porque confirman la palabra, el Evangelio. Sin la confirmación, sin el Espíritu Santo, esta palabra, como les dije, es una filosofía. Es teoría. Pero con el Espíritu Santo esto se hace vida. Se hace vida. Milagros, señales, prodigios, cosas que ningún hombre puede hacer, solamente Dios. ¿Ya? Entonces, yo quiero hablarle un poco de Pablo, que él tenía una relación con Dios tal que escuchaba al Espíritu Santo y hacía todo lo que el Padre le decía, iba donde el Padre le decía, y por eso fue uno de los hombres más fructíferos de la Biblia, ¿ya? De lo que se conoce, ¿ya? Porque a lo mejor Pedro también dio mucho fruto, Juan también, pero lo que conocemos y lo que escribió, todo lo que escribió, todas las enseñanzas, son todas inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, un hombre que escuchaba perfectamente y que es el ideal para nosotros. Nosotros tenemos que copiar eso, tratar de que, porque si Él lo hizo, nosotros también podemos, porque Jesucristo, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, los tres, Dios no tiene preferidos, no hace acepción de personas. Por lo tanto, si se lo dio a Pablo, también lo tenemos nosotros, ¿ya? Entonces, a mí me impresionó que lo nombré la semana pasada cuando él cuando estableció la Santa Cena, y dice ahí que a mí no me lo enseñó hombre, sino que
esto me lo dijo el Señor, dijo. Como lo he enseñado, y se largó con lo mismo que dice en Mateo, en Marcos y en Lucas, que retratan, ¿no es cierto?, el momento que el Señor hace la Santa Cena. Y él dice que nadie le enseñó, que se lo enseñó directamente el Señor. Y si vamos a Gálatas 1:11, dice esto, Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Se dan cuenta? No me lo enseñó ningún hombre. Todo lo que él hacía no lo había enseñado el hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Ustedes creen que estaba mintiendo el Señor? Pablo está diciendo, mira, todo lo que yo hago, todos los milagros, todo el evangelio, todas las iglesias que hice, nadie me enseñó esto. Sino por revelación de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo dice que va a mandar el Espíritu Santo, dice esto: Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso Pablo dice, a mí todo me lo reveló Jesucristo. Es a través del Espíritu Santo, porque aquí dice claramente que Él va a tomar lo de lo mío, que Cristo, y te lo va a enseñar a ti. Por lo tanto, es Cristo el que nos está diciendo, pero usa el Espíritu Santo que está con nosotros para siempre. ¿Entendieron? Esto va clarificando, va abriendo las puertas del corazón de Dios, porque cuando lo entendemos podemos hacer de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo que dice aquí, las cosas que Dios hizo y lo que Pablo hizo, la que Cristo hizo cuando vino a la tierra, porque vino como hombre igual que nosotros, las que Pablo hizo, las que Pedro hizo, las podemos hacer, porque entendemos cómo se hace. Es dependencia completa del Espíritu Santo que está con nosotros y que nos dice todo y nos revela todo como a Pablo, sino por revelación de Jesucristo. Entonces tenía una relación, podía entrar al lugar santísimo, estar con el Padre, estar con Jesucristo, y el Espíritu Santo le iba indicando todo lo que tenía que hacer. Dice, esta intimidad, ¿no es cierto? Esta intimidad que trae revelación, como le decía, y poder, porque si el Espíritu Santo no te da el poder para hacerlo, ¿cómo haces los milagros? ¿Cómo sacan los demonios si no te da el poder? Señores, y Cristo dice, si yo saco los demonios por el dedo, Cristo, por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Yo saco los demonios y ciertamente el reino está conmigo, está aquí. No es acercado, está aquí, está aquí. El Espíritu Santo trae a Jesucristo y Jesucristo es el Rey y está aquí con nosotros. ¿Se dan cuenta, no? Y yo saco demonios, está aquí entonces. El reino de Dios está aquí. Los demonios tienen que salir porque se someten a Jesucristo, ¿no? A Jesucristo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo actúa como actuó con Jesucristo y saca todos los demonios. ¿Ya? Entonces vamos a Hebreos 5:11, una palabra muy conocida para ustedes los cristianos de Vitacura, pero para los demás quizás no tanto. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Mire lo que dice. El título dice advertencia contra la apostasía. O sea, si tú no haces esto, vas a ser un apóstata, te vas a desviar de la doctrina de Dios. ¿Ya? Es así de grave esto. Y dice, acerca de esto, dice Pablo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Está diciendo que no están escuchando a Dios, están haciendo lo que quieren. Eso está diciendo, están haciendo tarde para ahí. Porque debiendo ser ya maestro, si tú tuvieras la relación íntima con Dios y Dios fueras guiado por Dios, ya serías maestro después de tanto tiempo. Tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, te estancas completamente si tú no tienes esta relación de intimidad con Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, todavía eres un bebé, cuando ya debieras ser maestro. Tienes los años suficientes para estar enseñando, estar parado aquí como yo, enseñando la palabra. Con milagros y señales y con entrega del Espíritu Santo. Y después dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, en la rectitud. Es inexperto, no puede, porque es niño. Los niños no pueden cumplir la palabra porque son niños. Pero como tú eres niño espiritual, naciste de nuevo y te quedaste como niño, no puedes ser recto, no puedes cumplir la palabra, no puedes ser santo,
Y entonces le inventamos una doctrina nueva. No, tenemos la naturaleza caída, entonces no podemos. El problema es que tú no tienes una relación con Dios, entonces sigues siendo niño siempre. Amén, amén, dígame amén, contento. Eso, muy bien. ¿Se dan cuenta, no? Pero el alimento sólido, o sea, el filete, alimento sólido, yo inmediatamente me imagino un lomo liso, un lomo vetado, ¿no es cierto? Un filete, ese es el alimento sólido para mí. ¿Eh? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo alcanzamos madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, porque yo me ejercito, voy todos los días a estar con el Señor y trato de escucharlo. Señor, habla, sabes que no te entendiendo. Hoy día le decía, Señor, en la noche, a las 5:45 que desperté, Señor, explícame esto. Ya se los voy a decir qué le pedí, no, ahora no. Pero el Señor empieza ahí a explicarte, y eso está aquí ahora, ¿ya? Porque era algo que yo no entendía. Y el Señor me lo explicó. Y dice, y por el uso tiene los sentidos ejercitados. Tengo los sentidos ejercitados, lo escucho, yo sé cuando Él me está hablando. En el discernimiento, y también tenemos discernimiento del bien y del mal. Sabemos exactamente cuando esto es bueno, cuando esto es malo. No tenemos que preguntar a nadie, porque sabemos claramente si estoy actuando bien o si estoy actuando mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me lo dice, me guía, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces, mire, 1 Corintios 2, vamos a ir rapidito porque esto está muy bueno. Quiero llegar al punto más crucial de esta revelación. Corintios 2, 4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, todo lo que yo sabía, él era doctor en la palabra, lo botó a la basura. No sirve, porque no es con humana sabiduría, sino con demostración de Espíritu Santo, Espíritu mayúscula, y poder. Porque, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de Juan Manuel, de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso yo les digo, esto no es mío, esto me lo reveló el Señor, pero está en la relación. Y el poder de Dios es Él. Es Él. Si Él no quiere sanar a alguien, no lo sana. Y yo he orado de repente por mí y no me sana. Y cuando oro por otra persona, el que le duele el hombro, todo, inmediatamente lo sana, porque quiere hacerlo. Pero conmigo de repente me tiene 3, 4, 5 días, una semana enfermo. La otra vez me tuvo con el túnel carpiano como un mes. Y yo oraba todos los días, ¿no? Hasta que Él quiso. Es así, hermanos, porque te muestra su soberanía, que uno tiene que depender de Él. ¿Entienden o no? ¿Entienden? ¿Entienden? Esto es fundamental, hermanos míos, porque si ustedes lo entienden y lo empiezan a practicar, va a cambiar sus vidas, absolutamente. Van a ser poderosos para el Señor, no para ustedes, para el Señor. Y van a poder hacer la obra para la cual fueron llamados. En Romanos 15, 18. Mire lo que dice. Estoy hablando de Pablo. Pablo es tremendo con los ejemplos que da. Mire lo que dice. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles. O sea, yo no hablo de nada, sino que lo que hace Cristo en mí para hacer el Evangelio, para decir el Evangelio y la obediencia a los gentiles. ¿Por qué nombra a Cristo? Vuelvo a repetir. Porque Cristo le dice al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, no hablará por su cuenta, sino que le dirá todo lo que yo digo. Por eso Él se salta el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que está ahí contigo, día a día, teniendo la paciencia, tironeando contigo, hasta que tú logres entender que te tienes que someter a Él. ¿Entiendes? Ya. Pero es Cristo el que le va diciendo a esta persona, porque él es así, se someten uno a otro, como Cristo se sometió al Espíritu Santo. Y el Padre le decía, bueno, a nosotros nos toca. Ese fue el ejemplo que dejó Cristo. Claro, se despojó de su deidad y se sometió de deidad y fue hombre como nosotros y se sometió absolutamente al Espíritu Santo, como nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces decía, y por medio de mí, para que la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Mire, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces, la palabra sola no sirve. Obras, ¿qué significa? Yo voy a hacer obra, voy a ir con la pala. No, no es eso. Obras, dice la palabra, es ergón. Milagros. Esas son las obras. Milagros. ¿Qué les parece? Y uno toma como obras. La palabra obras muchas veces es milagros.
Cuando Jesucristo dice, bueno, si no me creen a mí, crean por las obras que hago. Y estaba haciendo milagros. ¿Qué está diciendo esas obras? Es lo mismo que está diciendo Pablito aquí. ¿Se dan cuenta, no? Cómo las palabras uno, ay, la acomoda al tiro. Ah, sí, ahora, bueno, yo tengo ministerio, pues tengo una iglesia, estoy haciendo obra. No sirve. Tiene que ser el Señor, milagros, Señor, para confirmar esta palabra. Díganme otro amén. Amén. Dice, con las obras, y mire, con potencia de señales y prodigios. ¿Se dan cuenta que no era cualquier obrita? Con potencia de señales y prodigios. Se dan cuenta que yo estaba diciendo la verdad, pero primero le demuestro a ustedes para que me crean después cuando yo le diga, mira, esto es así. ¿Ya? Pero aquí está claro que estas obras eran con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. En el poder del Espíritu de Santo que está en ti, en mí, en todos los cristianos. Que no lo tomamos en cuenta. Entonces no puede hacer la obra que quiere hacer con nosotros porque andamos en cualquier parte. Andamos metidos en el edificio K y el Señor quiere que estemos en el edificio A. Entonces no puede hacer allá lo que quiere hacer acá. Entonces tenemos que dejarnos guiar y escuchar su voz. ¿Ya? Ya, entonces, de manera que, entonces con potencia, señal y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, mire, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta lo importante que son los prodigios, señales y milagros? Porque confirman la palabra y la gente recibe el Evangelio. He llenado todo ese terreno, todo ese territorio con el Evangelio. Estoy contento, estoy muy contento. ¿Se dan cuenta que es revelación todo esto? Es nuevo. Ya empezó a repetir las mismas palabras. No, es nuevo, absolutamente nuevo. Fundamentalmente nuevo. Mire lo que dice aquí el Señor Pablo. No, dice Jesucristo. Jesucristo dice esto. ¿Por qué pongo esto? Aquí los voy a llamar, los voy a retener un rato. Miren lo importante que dice aquí. Jesucristo dice en Mateo 24:35. Mateo 24:35. Voy a tomar agua porque... 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué tiene que ver esto con Pablo? Quiero mostrarles que Jesucristo se despojó totalmente de su deidad. ¿Cómo sería que no sabía cuándo iba a venir por segunda vez? Porque está hablando de eso en Mateo. Está hablando cuándo voy a venir de nuevo. Dice, mi Padre, ni los ángeles lo saben, sino solo mi Padre. Y como yo vine como hombre, tampoco sepo. Para los que dicen que no, si Él era igual, es Dios. Sí es Dios. Porque si yo, voy a poner un ejemplo. Si yo dejo de usar mi brazo izquierdo, ¿dejo de ser yo? Jesucristo igual, dejó de usar su deidad. ¿Dejó de ser Dios? No, pero la dejó completamente, porque se hizo hombre absolutamente. Por eso que es Dios, porque dejó de usarlo. Él se puso de acuerdo con su Padre, imagínense, vamos a conversar, bueno, tú vas a ir, ese es el plan, vas a ir, pero vas a ir como hombre, y vas a tener que confiar en el Espíritu Santo y en mí, porque vamos a hacer la obra y vamos a salvar al mundo con esto, y vamos a dar vuelta, vamos a revertir lo que hizo Adán, Eva cuando se entregaron el mundo a Satanás, y vamos a sacar a Satanás para que vuelva a ser la creación la que planeamos nosotros. Eso es. Entonces, para que vean, para confirmar esto, en Filipenses 2:6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se cerró, no se aferró a ser como Dios. O sea, dejó de ser Dios, se despojó de su deidad. ¿Dejó de ser Dios? No, porque Cristo siempre es Dios. Antes de la fundación del mundo,
ahora y siempre. Pero se puede despojar porque eso lo hizo para mostrarnos como hombre lo que podemos hacer. Entonces, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo. Se despojó, que yo decido no usar más este brazo. Me despojé del brazo. Es algo importante, pero no lo voy a usar. Sigo siendo Juan Manuel, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, eso mismo hizo el Señor. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esta palabra semejante es igual a los hombres. Igual. Con todas las características de un hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Puede Dios morir? No, tenía que haberse hecho hombre para morir, porque murió. Y resucitó, pero murió. Y fue al infierno, igual que nosotros, así cuando muramos, y si no hemos sido salvados por el Señor, vamos a ir al infierno. Pero fue por nosotros, porque murió, porque si no, no hubiera podido morir. Dios no muere, pero Él murió. Por lo tanto, fue totalmente hombre y totalmente Dios, porque se despojó. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Me entiendes? Pero era un hombre igual que nosotros. Y todas las maravillas que hizo fue como hombre, las hacía el Espíritu Santo. Totalmente sumiso al Espíritu Santo y al Padre. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Ya? Entonces yo quiero aquí... voy a entrar en algo muy importante. ¿Por qué puse este punto de Pablo y el Señor? Que fueron hombres igual que nosotros. Porque cuando nosotros tomamos la cruz y no renunciamos a nosotros mismos, no nos despojamos de Juan Manuel, no podemos hacer la obra para la cual fuimos llamados. Le voy a poner un ejemplo bien práctico. Supongamos que un tenista que es número 1, nadie le puede ganar, es lo máximo. Y de repente le da una enfermedad que queda en coma por 1 año. Y después de 1 año el Señor lo resucita, lo sana, porque estaba solamente con el cerebro funcionando, su cuerpo no funcionaba, y lo sana. Y este hombre se recupera y empieza a recuperar su mente y todo, y empieza a entrenar de nuevo. Y vuelve a ser el tenista que fue. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que el Señor hace con nosotros es esto. Fuimos planeados con muchos dones y con todas las cosas que necesitamos para tener esta relación con Dios. Ese es el plan. Tenemos los dones, tenemos todas las características para ser igual al Señor, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero nacemos en una maldición. Y esa maldición nos va matando, porque nos mata, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Estábamos muertos, ¿sí o no? Igual que ese hombre que estuvo 1 año en coma, estaba muerto. Nosotros estamos muertos, entonces todos nuestros dones, todo lo que el Señor puso para hacer su plan, está muerto. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos resucita. Y en el plan había en nuestro ADN dones de esto, dones de otro. Ese ADN empieza a despertar en nosotros. Cuando somos resucitados nos cambia un corazón, nos pone un Espíritu Santo nuevo. O sea, nos pone el Espíritu nuevo y pone su Espíritu Santo. Empezamos a hacer lo que el Señor planeó. Esto es muy importante, hermano. Esto fue la revelación que me dio en la mañana, en la madrugada el Señor. Este tenista, ¿habló de eso? ¿Alcanzaron a escuchar eso, sí o no? Sí, ya. Ya, el tenista, ¿no es cierto? Ya. Y nosotros estábamos planeados con el ADN del Espíritu Santo, el ADN que puso Dios en nosotros para hacer una obra tremenda, para hacer milagros, sacar demonios. Todo estaba planeado en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Nos resucita, con su sangre somos resucitados. Comemos su pan, la carne de Cristo, tomamos su sangre y entramos en el nuevo pacto. Entonces el Señor nos saca de la muerte, ¿no es cierto? Como hizo con ese tenista, y nosotros empezamos a aprender y el Espíritu Santo empieza a desarrollar esta
simiente que es Jesucristo en nosotros. Y empezamos a ser unos tremendos hombres en el Señor, haciendo milagros, sacando demonios, haciendo todo lo que corresponde a un cristiano igual a Cristo. Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Eso es, hermano, el encontrarnos con Cristo. Eso es la salvación. Hay una sanidad en nuestro cuerpo. Hay una restauración de todo lo que puso el Señor cuando te planeó. Todas tus características maravillosas que puso para hacer el plan que Él tiene para ti. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Empieza a despertar todo eso y empieza a hacer la obra para la cual te llamó contigo. Y tú lo escuchas porque vienes con el oído para escucharlo. Vienes con toda. Y el enemigo ha puesto fortalezas, altiveces y argumentos en contra de su conocimiento, en contra de que nosotros conozcamos realmente quiénes somos. Pero el Espíritu Santo ahí está, haciendo la obra en ti hasta que logra que seas el número uno, como este tenista que volvió a ser el número uno. Amén. Y por eso, si vamos a Juan 15, 7. Juan 15, 7. Señor, gracias por todo lo que nos das. Gracias, yo estoy contento, igual se me cortó un poco, pero no importa. Es tan importante, ojalá haya quedado, no se hayan distraído, que es tan importante lo que acabo de revelar. Dice, mira lo que dice Jesucristo. Si permanecéis, Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Se dan cuenta que si yo me someto al Espíritu Santo y yo vivo esta palabra, como la vivió Cristo, pidan todo lo que quieran. Por supuesto, yo no voy a pedir nada, y Cristo nunca pidió nada que no sea la voluntad del Padre dicha a través del Espíritu Santo. Entonces yo voy a pedir todo lo que quiero porque mi voluntad y el Padre una sola son. Empiezo a ser uno con Él, como Cristo era uno con Él. Entonces puedo pedir lo que yo quiero, pero en el fondo es la voluntad mía que coincide con la voluntad del Padre. Son una sola. Y créanme que es así. Yo muchas veces digo cosas y el Padre la confirma, o Cristo, a través del Espíritu Santo. Porque mi mente ya va siendo cambiada, transformada, hasta tener la mente de Cristo y pensar igual a Él. Entonces todo lo que pido yo, por eso dice, pidan todo lo que quieran, porque ustedes tienen mi mente. ¿Se dan cuenta, no? Y será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? La razón de nuestra existencia, de venir a esta tierra, es glorificar al Padre. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Se acuerdan lo que leí al principio? Que él decía, voy a traer hijos y hijas para que me glorifiquen, porque para eso los hice. Bueno, aquí dice, en esto glorificaréis a tu Padre. Somos hijos y hijas que glorificamos. Uno que no es hijo o no es hija, no puede glorificarlo. Son los hijos los que glorifican al Padre. Y dice, y de esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, seas igual que yo. Vas a llevar mucho fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cómo permanezco en su amor si no tengo una relación íntima con Él? ¿Cómo puedo yo amarlo si no lo conozco, si no me está tocando todo el día, no está ayudándome todo el día, no estoy teniendo una relación de amor con Él, pidiéndole que me muestre qué es lo que quiere hacer, agradándolo, tratando de agradarlo en todo, cantándole canciones de amor? ¿Cómo lo voy a permanecer en su amor si no hago todo eso? Y dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se dan cuenta? Si guardareis los mandamientos de mi Padre, permaneceréis en mi amor. Entonces, ¿cuál es la manera de permanecer? Es cumplir con lo que Dios te manda hacer. Esos son los mandamientos. Es más amplia la palabra, no son los mandamientos, los 10 mandamientos, sino que es la palabra también del Señor, del Padre, y permanezco en su amor. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo es parte de este
agradarse mutuamente, esta relación de amor íntima, que nos agradamos, el gozo de Él está cumplido en mí porque yo hago su voluntad y yo, al agradarlo, Él viene a estar conmigo, me ama, me protege, me bendice y yo estoy en gozo constante. Entonces, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces aquí dice, ámense unos a otros como yo los amo. ¿Cómo nos amó? Dio su vida por nosotros. ¿Podemos hacerlo sin el Espíritu Santo? Esto es imposible. Ese amor lo pone el Espíritu Santo. Si tú no tienes una relación con Dios, no puedes tener ese amor, no puedes amar como Él ama. Y por eso lo pide después. Antes decía otro mandamiento, ¿se acuerdan? Ámense unos a otros como se aman a sí mismos. Ahora, como yo los he amado. Pero para eso tenemos que tener la relación. Y por eso se los dice a los apóstoles muy cerca de que Él va a morir y que va a venir el Espíritu Santo y van a poder amarlo. Y por eso pudieron morir muchos de ellos, porque amaban como Él los amó, ¿cierto? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Se dan cuenta? Si ustedes son mi amigo y van a hacer lo que yo digo, van a tener todo. Van a ser grandes hombres en el Señor. Así que muchas gracias, Señor, por eso. Y para terminar, algo que ustedes tienen que aprender de memoria y cumplirlo y vivirlo. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 19. Es algo que dice Pablo. Y Pablo hacía esto. Si uno lee su vida, él lo hacía constantemente, no importaba las circunstancias que estuviera. Decía, estad siempre gozosos. Él estuvo preso y seguía en gozo, siempre. Nunca perdió el gozo. Orad sin cesar, conversando con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo constantemente, sin cesar. Todo el día, si está al lado tuyo, está ahí. Uno no deja de repente, ya, Señor, hoy día no amanecí con ganas de hablar contigo, no voy a hacer nada. No, está ahí todos los días. Por eso dice orar sin cesar. Orar es conversar, no rezar, conversar con Él. Y después dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, estad gozosos siempre. Orad sin cesar. Dar gracias en todo a Dios. Todo, o sea, si algo está pasando algo malo, dale gracias, porque es bueno para ti. Porque el Señor algo te está enseñando. Amén. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y al último dice, no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Cómo lo apagamos? No permaneciendo en gozo y quejándonos, ¿no es cierto?, todo el día, sin orar, sin pasar tiempo con Él, lo apagamos. Y si no damos gracias a Dios y no glorificamos al Señor, también lo apagamos. Así que no lo apaguen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí al lado tuyo, tómalo en cuenta, conversa con Él. Cuando vayas en el auto, si vas solo, conversa con Él. En tu casa, pasa tiempo, busca un lugar donde está un altar para encontrarte con Él. Eso es fundamental, hermanos, poder escucharlo para hacer la voluntad para la cual fuiste llamado. Ese es el Evangelio. ¿Amén? Amén. Aquí terminé. Así que muchas gracias por escucharme. Espero que la interrupción no haya sido suficiente para sacar esta tremenda revelación que tenía el Señor, que me lo dio así, en la mañana, en la madrugada, 5 y tanto. Y que ustedes puedan aprovechar esto y puedan vivir lo que yo estoy diciendo. La verdad es que cuando ustedes reciben revelación, deben vivir esa revelación. Pero para eso necesitan el Espíritu Santo, el poder de Dios. Nada podréis hacer sin mí, dice Jesucristo. Y eso es porque el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros siempre. Él dice, si tú cumples mi palabra, yo oraré y vendrá otro Consolador y estará contigo para siempre. Y cuando dice otro Consolador, está hablando de dos cosas iguales, idénticas a Él. O sea, el Espíritu Santo es idéntico, es uno solo porque es Dios, igual que Él. Son uno solo. Por eso dice que nos conviene que Él se vaya, porque va a venir otro igual a Él, pero va a venir como Dios Espíritu Santo. Amén. Porque Él, cuando estuvo aquí, se despojó de su deidad. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces eso es fundamental. Así que muchas gracias.